¿Qué onda, amigos y amigas de Psicología, Música y Cine? Bienvenidos a un episodio más, un episodio un tanto diferente, pero yo sé que les va a agradar porque pues esta vez no vamos a estar haciendo un análisis de alguna película o alguna canción. Sin embargo, vamos a estar hablando de algo que tiene que ver justamente con radio, música y con psicología. Y bueno, en esta ocasión no me encuentro solo, tengo un invitado especial, es la primera vez que está aquí con nosotros en Psicología, Música y Cine, y la verdad estoy muy contento porque es un gran amigo, ya he grabado con él en otras ocasiones para otros podcasts, pero está muy padre que ya lo podamos que lo podamos tener aquí ya. Y pues, Abner, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Psicología, Música y Cine. Muchas gracias, Iván. Muy bien, la verdad, muy emocionado. O sea, por una cosa u otra no hayamos podido grabar y el hecho de que ya estemos grabando me pone muy contento. Y más de este tema porque habían salido otros temas. Fíjate, por algo pasan las cosas. No sé si tú crees en el destino, pero ojalá después grabemos otro tema que tenemos ahí pendiente. Pero este tema me gustó mucho, me adentré y creo que también a ti te gustó por lo que me comentaste. Este tema ya lo tratamos, ya lo hablamos ahí en el podcast de Cosas de Locos, que lo invito a tu audiencia a que lo escuchen si gustan. Pero pues aquí va a tener tu toque especial, ¿no? Que este análisis a detalle que haces de las cosas que me encanta. Sí, ya hemos tenido el gusto de grabar. Un saludo a Los Colores de la Mente, de Sam, y a Conversando Mentamente, de Alberto, también muy buenos podcasts, escúchenlos. Y pues nada, mi nombre es Abner Salgado y estoy aquí con Iván Hernández. Sí, efectivamente, amigos. Abner ya había grabado un tema, pues, muy similar, parecido, hablando acerca del radio La Colifata. Y este tema es interesante, me llamó mucho la atención en cuanto lo escuché de su podcast, que aquí abajo van a tener el link de la descripción para que vayan y lo escuchen. La verdad, está increíble. Y es que, pues, vamos metiéndonos un poco a detalle acerca de Radio La Colifata. Yo les voy a dar una pequeña introducción y Abner ahorita me va a complementar, pero Radio La Colifata nace el 3 de agosto de 1991. Hace algunas semanas acaba de cumplir 30 años. Esto está increíble y es creado por el psicólogo Alfredo Olivera. Radio La Colifata se transmite actualmente, sigue al aire a pesar de ya de llevar bastante tiempo, en el 100.3 en frecuencia modulada en Buenos Aires, Argentina, pero tengo entendido que también lo pueden escuchar vía online desde su página principal. ¿Es correcto esto, Abner? Así es, esto les ha permitido, bueno, la historia de la colifata ha sido una historia de picar piedra a través de la radiofonía, porque empezaron con 1 watts, luego con 10 watts, ahorita trabajan con 10.000 watts, y el Internet ha permitido que sean transmitidos 24/7 en su página, que es radiolacolifata.com.ar, y también tienen un podcast. Ese podcast tiene nada más 2 episodios, pero está muy bueno, que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Corresponsales Colifatos, ahí en Spotify. Sí, y vamos hablando un poco acerca de la historia, porque bien como tú comentas, Radio La Colifata pues inició, decimos aquí en México, picando piedra, ¿no? Porque sí fue algo diferente y muy revolucionario, porque estamos hablando que un estudiante de psicología comienza a ver cómo los pacientes que están recluidos en un hospital psiquiátrico comienzan a tener ciertas conductas y ahora sí que digamos que el ambiente y el mood entre ellos pues se van contagiando poco a poco, cada uno va pues en vez de progresar pues hacia atrás, ¿no? Entonces él nota que esto en los pacientes pues no es del todo correcto, no es del todo bien, se supone que se debe tener una progresión
Y es como nace Radio La Colifata, porque está increíble esa historia. Sí, mira, lo que observó Olivera, y es que fue curioso porque en Cosas de Locos empezamos hablando de la homosexualidad y el DSM, y a partir de ahí fueron desencadenando episodios que tenían como común denominador la psiquiatría, ya sean los hospitales psiquiátricos, el DSM o etcétera, ¿no? Y entre esos sale el de la Castañeda, no sé si lo escuchaste, que también está chido. Fue un hospital psiquiátrico que dejó trabajó desde la época porfirista hasta los 90 en la Ciudad de México, ahí por Morelos. Y es totalmente el contraste de qué es lo que no se debe hacer en un hospital psiquiátrico. Allí hay una doctora de la UAM, se llama Sonia Llanos, se llama. Es de la UAM, y ella tiene toda una línea de estudios sobre la Castañeda, y justamente se ve eso. Si tú metes pacientes psiquiátricos así, pues todos juntos y al azar, sus discursos, su socialización va a ser entre ellos. No sé cómo me está escuchando por el internet. Creo que bien, pero ok, va, la interacción social va a ser entre ellos, y a fin de cuentas van a terminar interactuando locura con locura, lo que va a ser, o sea, entre comillas, lo que va a parecer que sea más locura. Entonces, Olivera ve esto y es un contraste realmente. El Hospital Borda en Argentina, donde es la Radio La Colifata, y la Castañeda en México son como totalmente opuestos a cómo ven a los internos y cómo los tratan. Sí, y ahorita que comentabas esto acerca de los hospitales psiquiátricos, también hay un episodio muy padre que tienes, que es uno anterior al de la colifata, que es, aquí lo estaba buscando ahorita, el experimento de Rosenhat, que también tiene que ver mucho con esta parte de la psiquiatría y de cómo los hospitales psiquiátricos tratan ahora sí que a las personas. Y pues es una historia y un caso muy padre el experimento de Rosenhat, que también los invitamos a que lo escuchen. Pero pues sí, aún así seguimos hablando de estos mismos temas, ¿no? El funcionamiento de los hospitales psiquiátricos, pues ahora sí que en el siglo XX. Sí, era todo un paradigma totalmente distinto a lo que era la salud mental. Realmente la psiquiatría se establece en el siglo XX, y apenas hace poco surge, bueno, Rosenhan está influenciado por el tema de la antipsiquiatría. No recuerdo quién es el autor de toda esa teoría, pero también la antipsiquiatría es una escuela muy fuerte que contrarresta todo el hecho de que no se debe diagnosticar a la gente, y que realmente, pues, todos tenemos un grado de locura si se quisiera ver así. Ya más adelante trataremos el tema de la antipsiquiatría, pero centrándonos en Radio La Colifata, creo que es una llave a lo que Rosenhan y el güey que escribió de antipsiquiatría querían dejar en claro. Que los pacientes que están encerrados, sus palabras tienen importancia, y sobre todo algo muy importante, que es el derecho a la dignidad. Porque decía un interno, es que cuando nos meten, nos quitan la dignidad, porque nuestras familias ya no nos creen, la sociedad ya no nos creen, si salimos difícilmente nos dan trabajo. Eso de un show. Por eso muchos se quedaron ahí y siguen estando ahí en Radio La Colifata. Claro, y es que estamos hablando de esta estigmatización y de las etiquetas. Ellos comentaban, me tocó ver un video, que ellos decían que la palabra enfermedad y la palabra loco no la mencionan. O sea, tienen algo que les gusta y que se sienten identificados con ellos, que es locura, y dentro de sus fiestas, dentro del radio, pueden escuchar que dicen mucho esa palabra, ¿no? Cosas como viva la locura, bienvenida sea la locura, palabras así.
son utilizadas. En cambio, la palabra enfermedad y pues loco está prácticamente borrado para ellos, ¿no? Y eso se me hace muy interesante cómo manejan estos conceptos, y la verdad es que está excelente. Sí, es que a fin de cuentas construimos nuestra realidad a partir del lenguaje y a partir de los conceptos que utilizamos y el significado con el que cargamos a esos conceptos. Entonces, mm, hay temas de enfermedad mental que sí requieren cuidado, pero esta visión de la locura, como lo ven los internos, porque también hay que aclarar, no todos los internos del Borda son parte de Radio La Colifata. Ellos también tienen como una especie de filtro que se me hace bien, porque a fin de cuentas es reconocer que las enfermedades mentales sí existen y hay grados de enfermedades mentales. Pero el hecho de que vean la locura y la reinterpreten es como cuando se reinterpretaron muchos conceptos que eran discriminatorios. No sé, o sea, no sé si en tu podcast digas malas palabras. Pero, no sé, por ejemplo, que la palabra cabrón o la palabra perra, que antes era discriminatorio, eres un cabrón, y después se reconceptualiza y dices, yo soy bien cabrón, o te ves bien perra, amiga. Todo eso ellos también lo hicieron con el concepto de locura, venga la locura, bienvenidas a la locura, o estoy loco y lo acepto y con esta locura que tengo voy a hacer arte y voy a hacer magia. O sea, a fin de cuentas, ¿cuántos genios de la literatura, de la ciencia, del arte no hemos catalogado como locos? Porque a fin de cuentas la locura es pensar, o sea, imaginen como una curva de Gauss, esta de estadística, que hay un pico. La locura sería salirse del centro, ya sea para un lado u otro lado, el simplemente pensar diferente que la mayoría de las personas. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y es justamente cómo este psicólogo Olivera trata de demostrarle a la gente justamente esto que tú y yo estamos hablando, ¿no? Él comentaba que dentro de esta pequeña grabadora que él utilizaba, le preguntaba a los pacientes cierto tipo de cosas y grababa un pequeño fragmento de 5 o 10 minutos, lo mandaba a, primero pues creo que era una pequeña radio, y mientras estaban pasando en esa radio, grababa también las opiniones de las personas, ahora sí que estaban fuera del hospital psiquiátrico, y posteriormente esas grabaciones de las respuestas se las llevaba a los internos del hospital para que ellos conocieran. Y eso se me hace muy padre y muy interesante, porque es como el primer contacto que tienen ellos que están recluidos hacia el exterior. Sí, es volver a darle comunicación y si te pones a pensar dices, o sea, ahorita es muy lógico, pero en los 90, o sea, este compa hacía de cartero entre personas que no recibían cartas de ningún lado y lo hacía a través de la radiodifusión, del periodismo. Es muy parecido a lo que nosotros hacemos ahorita ya, pero el simplemente conectar con otras personas, por ejemplo, yo no te hubiera conocido si no hubiera sido por el podcast. Entonces, imagina que alguien está interno creyéndose loco, diagnosticado, y de pronto le llega en una grabación alguien de afuera que en teoría está acuerdo y le dice, que yo pienso similar a ti o yo creo que es muy importante lo que has dicho. Para esa persona es como de, wow, o sea, no tengo todo perdido, a lo mejor no estoy tan loco, a lo mejor ya se empieza a cuestionar a sí mismo y es un proceso que se logró a través de Olivera. Otra cosa que te quería comentar que no lo comenté en mi podcast, pero aquí aprovecho. Olivera, si bien él fue el pionero, no lo hizo solo. Dentro del Hospital Borda, pues evidentemente había psiquiatras, psicólogos, psicólogas,
que estaban incluso arriba de Olivera. Entonces, Olivera era un muchacho, ahí fue de voluntario, era un muchacho que llega con estos aires novedosos y los de allí le reconocen ese esfuerzo y dicen, bueno, este chico tiene razón. Entonces ya a partir de ahí, varios psicólogos que trabajaban allí apoyan esto de Radio La Colifata y muchos de los que salen en los videos son estos. Hay un libro que se llama Psicoterapia de Crisis que surge, ahí te va, ahí en el Borda hay dos psicólogos muy importantes en la historia de la colifata, que es Eduardo Pavlovsky, Tato Pavlovsky, y el otro que tengo apuntado, Pichon Rivière. Pichon Rivière es francés. Ellos vienen de la corriente psicoanalista y el hecho de que hayan aceptado también la idea de Olivera es porque Olivera les presentaba esto con tintes psicoanalistas como de asociación libre y les decía, a ellos les caía bien esta parte. Y en ese mismo círculo surge lo que actualmente es el psicodrama. Y parte, porque muchos internos trabajaban con psicodrama, y de ahí surge este libro que se lo recomiendo, se llama Psicoterapia de Crisis, que es de Pichón Rivière y Tato Pavlovsky, luego te lo paso. Además, te lo paso de una vez. A raíz de ahí surge. Entonces, te quedas como todo lo que tuvo que pasar y las coincidencias que tuvieron que surgir para que la idea no fuera rechazada, para que el psicodrama como lo conocemos hoy surja, porque el psicodrama tiene algo de locura. Yo no sé mucho del tema, pero lo poco que he leído y maestros que han hablado de psicodrama, tienes que de repente fingir ser otra persona, actuar de maneras muy diferentes o a veces te sorprendes a ti mismo actuando. Está muy interesante el tema del psicodrama, pero surge muy en parte por esta corriente. Sí, claro. Lo comentabas ahí en tu podcast que la verdad está increíble. Yo lo digo abiertamente y te lo he dicho a ti en lo personal. Me gusta ese toque de humor y de comedia y ahorita que comentabas a Pavlovsky, me acordé del chiste que comentaron ahí que era como una combinación entre Pavlov y Vygotsky, ¿no? Eso fue algo muy curioso y es que sí, es cierto, que son dos autores muy Oye, importantes dentro de la psicología. tú invitándome, porque vengo de un podcast de comedia y aquí bien serio, no, que tanto Pavlovsky y comentándote libros. Así de que, ¿dónde quedó el comediante del podcast de cosas de locos? No, pero ese chiste de Pavlovsky, es que ahí tenemos un profe que se llama Pablo, que lo queremos mucho, y aparte, pues está Pavlov en la psicología, ¿no? Tú sabes, y Vygotsky. Y nosotros decimos Vygotsky, no Vygotsky, porque ubica la Alteña, la panadería de Alteña, que venden en los Oxxos, en los Oquis panes. Sí, creo que sí, los he Uno, visto. uno de esos panes pues son bigotes rellenos de chocolate y están bien ricos. Y en el tiempo que yo trabajé en el laboratorio de psicología, que ahí estaba de 8 de la mañana a 8 de la noche, nuestra alimentación básicamente era café y de esos bigotes. Entonces le decíamos Vygotsky porque eran bigotes y de Vygotsky según nosotros, y Vygotsky ni bigote tenía. Esa es una anécdota muy divertida, muy padre, cosa que todos los que somos estudiantes o que nos toca irnos fuera, o sea, a veces tenemos que recurrir a cierto tipo de alimentos que pues, a lo mejor no son los más sanos, pero bueno, sirven, ayudan para por lo menos mantenerte despierto, mantenerte activo trabajando durante jornadas muy largas que a veces son las que nos toca enfrentar. Y yo me acuerdo que en la uni hubo un montón de talleres, no sé si a ti te pasó, un montón de talleres que era de la sana alimentación y cómo el estudiante tiene que estar bien alimentado. Creo que esos talleres estaban como mal enfocados porque no, o sea,
yo sé que me estoy alimentando de la chingada, yo sé que no debo desvelarme, ni comer Maruchans, ni desayunar Doritos con cerveza, pero entonces ese es el síntoma nada más, ¿no? O sea, el problema está más a fondo de, no sé, por la administración del tiempo de los estudiantes o el estado mental de los estudiantes. Quizás allí deberían ser más enfocados. Pero nos estamos desviando del tema. Sí, retomando un poco del Radio La Colifata, se me hizo muy curioso, y esto te lo comentaba ahorita antes de empezar, de que hay diferentes celebridades, artistas, músicos que han estado trabajando en conjunto con Radio La Colifata. Uno de ellos es Manu Chao y el otro ha sido el grupo español El Canto de Loco. Y se me hace muy padre cómo estos dos, bueno, citando a estos dos personas, a estos dos grupos, por decirlo de alguna manera, han influido bastante para que también pues la colifata se dé un poco más a conocer. Yo te lo comentaba el día que subiste pues, el teaser o la presentación de que ibas a hablar acerca de Radio La Colifata, dije, wow, yo conozco Radio La Colifata, y me dijo, y tú me preguntaste que sabía que esta radio era conducida por pacientes psiquiátricos. Yo te dije, no, lo conozco por El Canto de Loco, que es un grupo que a mí me gusta y que han grabado un disco con ellos. Y ahí fue cuando me llamó la atención. Y tú en tu podcast comentabas que también Manu Chao había trabajado con ellos. Y te comentaba que había escuchado un poco esos álbumes que ellos grabaron y son álbumes muy distintos. En el caso de Manu Chao me gusta porque incluye y hace esta inclusión de los pacientes psiquiátricos para que también ellos den discursos, para que ellos también vocalicen, para que ellos también sean parte del álbum, y eso se me hace increíble. No conozco ningún otro artista hasta el momento que haga este tipo de actividades, y eso está padrísimo, ¿no? También cómo podemos hacer inclusivos al momento de la música con los pacientes psiquiátricos. Por el otro lado, El Canto de Loco pues fue una regrabación de sus éxitos. Invitaron a varios artistas importantes, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz, Vicentico, etcétera, para que grabaran con ellos canciones que habían sido muy importantes en la etapa del Canto de Loco. Y bueno, aquí la dinámica es diferente. Todo lo que se recaudó del disco, perdón, fue directo a la colifata. Pero me quedo con lo de Manu Chao, la verdad está genial. Sí, pues creo que ambos. Es que, ¿sabes qué pasa con la colifata? Justamente la palabra colifato, como lo mencionamos en el podcast, pero para quien no lo haya escuchado, significa loco querible. Es de una jerga popular de Argentina que quiere decir loco querible. Y justamente eso pasa con la colifata, que es muy querida. O sea, ahora que subí el episodio a grupos, me comentaba gente de Argentina, sí, la colifata, y ay, los colifatos, y con corazoncitos, porque se dieron a querer, eran como, bueno, entre comillas, esos loquitos del centro que dices, ay, sí, que se ven como hasta adorables. En todos Digo, lados no quiero andan. sonar. En todos Que lados en andan. todo, así, que todo el mundo los conoce, que en todos lados andan, que saben que son inofensivos, que son chidos, que son graciosos. Y justamente eso pasó con la colifata, se dieron a querer. Y a raíz de ahí, pues empezaron a llegar artistas, marcas. Y sí, lo que hace Manu Chao para mí es un genio. Y esto de ponerle música, de hecho en ese disco Manu Chao casi no canta, creo que no canta. Todos son las voces de la colifata, él solo pone la música. Y cuando le ponen música a lo que dicen las personas que están internadas, te das cuenta de que piensan muy similar a los que estamos afuera y a los poetas. O sea, no sé, imagínate la canción de ¿cómo dice? Perdí mi ojo de venado. Imagínate un güey que va por la calle diciendo, perdí mi ojo de venado, perdí un ojo de venado. O sea, decirle ese güey está loco. Pero si lo canta y lo canta Saúl,
de Caifanes, vas a decir, qué pedazo de canción, ¿no? O sea, la poesía que tienen allí. Sí, totalmente. O sea, es justamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Como esta estigmatización, esta etiqueta que muchas veces pues se les damos o malamente le decimos a las personas, cómo le repercute bastante. Tú hablabas al inicio que ya no creen en ellos, o sea, se pierde la credibilidad, es una enfermedad mental, por decirlo de alguna manera, la que pueden presentar ellos, sí, pero eso no les tiene por qué quitar lo humanos, ni tampoco la dignidad, como tú lo comentabas. Y esto se me hace muy padre, porque también estaba viendo videos de los conciertos que hacía Manu Chao junto con la Colifata, y ahí están los pacientes queriéndolo, lo abrazan, se la viven de maravilla cuando va Manu Chao con ellos, y eso es un mensaje muy importante para el resto de las personas y para los seguidores de Manu Chao, de que así deberíamos de nosotros también tratar y ser inclusivos con pacientes psiquiátricos. Yo tuve una experiencia en Guadalajara en el que me llevaron a un hospital psiquiátrico. Estaba muy chiquito, entre comillas, porque todos los que iban eran de octavo, noveno semestre y yo estaba en tercero. O sea, agradezco a la maestra Ludivina, que le mando un saludo, que me haya podido llevar a conocer siendo pues de los más jóvenes en ese momento. Y la verdad, es una experiencia increíble, ¿no? Cuando vas a un hospital psiquiátrico a poder convivir con los pacientes, yo me llevé una bonita experiencia. Te das cuenta que pues son personas como tú y como yo, y pues también son, vamos, quieren, abrazan, dan amor, les gusta las visitas a algunos, otros no, otros son más tímidos, pero son experiencias increíbles que la verdad disfruté bastante. Y sobre todo, son conscientes de su propia condición, ¿sabes? Que eso los hace ser igual de humanos que todos, o incluso más, porque son conscientes de cómo están y de cómo los ven los demás. Es como, no recuerdo, bueno, recuerdo lo que leí, pero no recuerdo dónde lo leí, que una persona de baja estatura decía, creo que era de un circo, decía, lo- la- yo sé mi condición y yo sé cómo los demás me ven. Y las personas que más me cagan son las que dicen, ay, pobrecito, chiquito, así como si le hablaran como si fuera menos. Entonces, lo interesante de lo que hace Radio La Colifata y lo que hace Manu Chao, los que hicieron también el documental de Vice, que está muy bueno, fue que les hablaron horizontalmente, como se le debería hablar a cualquier ser humano, de tú por tú, preguntarle cosas en serio, escuchar lo que ellos dicen en serio. Y volviendo al tema de Manu Chao, fíjate que se me hace muy cool porque justamente su música adopta, pues mete estos temas de locura, ¿no? O sea, de algo muy diferente. Incluso a él le gusta meter beats de radio. Todos sus discos, bueno, no todos, algunos tienen Radio Bemba, Radio El Dorado, no recuerdo qué, pero eran muchas radios porque a él le gustaba todo eso. Entonces me imagino que cuando se enteró de Radio La Colifata, dijo, de aquí soy, o sea, esto lo tengo que hacer. No sé muy bien la historia de Manu Chao, así a fondo, me gustaría saberla, de cómo se dio ese disco, cómo él conoció a Radio La Colifata. Fíjate que ahorita que comentabas un poco de la historia, yo sí me indagué un poco en la vida y en la biografía de Manu Chao y me sorprendió que es francés español. No tengo mucho conocimiento de este artista, solo alguna que otra canción que por ahí se hizo muy popular y que a todo el mundo le gustó. Y bueno, sus papás son pues personas distinguidas intelectuales en España. Eh,
Y sí, justamente comentabas esto de que le gusta mucho meter como estas partes de radio, que incluso vi que por ahí tuvo una polémica con una radio local de Madrid en utilizar fragmentos de justamente de la radio, y pues tuvo que dar ciertas regalías de ese disco a esas personas, ¿no? Y pues sí, es interesante todo esto de lo que estamos hablando. Y también hay una frase, no sé si la tengas tú por ahí a la mano, que me gustó bastante, que hablaba acerca de los psiquiatras y Dios. Justamente lo mencionas en tu podcast, que igual les decimos, aquí en la descripción está el link para que vayan y lo escuchen. Ahí estamos hablando, ahí Abner habla un poco más detallado acerca de Radio La Colifata, la historia, cómo nace, etcétera. Y justo aquí la tengo, si me das chance, Por favor. que es de una parte también del rollo de Manu Chao. Dice, y cito, he sido educado en aquello de que toda autoridad viene de Dios, pero hay que preguntarse una cosa muy importante. Primero, porque está aquella perogrullada de que se debe obedecer a Dios antes de que a los hombres, que es mucho más importante que el decir que toda autoridad viene de Dios. Por ejemplo, la autoridad de los psiquiatras viene de Dios, pero eso prestigia a Dios. Ah, no, dice, pero esto prestigia a los psiquiatras o desprestigia a Dios. Con esa frase ahí en el podcast nos hicimos bolas un rato. Para empezar, porque no te esperas una frase así de un paciente psiquiátrico. Y ya desde ahí te das cuenta de que pueden pensar cosas muy chingonas. Y ya, si te pones a escarbar en la frase, yo después de grabarlo me quedé pensando y decía, bueno, es que tiene sentido, o sea, uno cuando le pasa una tragedia a uno, dice, bueno, a lo mejor esto me pasó porque Dios lo quiso. Entonces, a ellos les pasó porque los psiquiatras lo quisieron, porque los psiquiatras lo diagnosticaron. Entonces, de allí viene toda esta jerarquía de Dios, psiquiatra, paciente. Y me voló la cabeza cuando vi eso. Oh, la verdad, a mí también esa frase me quedó muy presente, muy marcada. Sí, es una frase pues muy profunda y con mucho contexto, mucho análisis donde sacar. Y es que es justamente lo que dices, ¿no? Y incluso también, pues nosotros a veces traemos un poquito ese estigma de decir, wow, ¿cómo una persona con un diagnóstico pudo sacar esta frase, ¿no? A una persona que a lo mejor tú dices que está loco o es que está mal, está enfermo. Y dices, wow, ¿no? O sea, sin palabras me dejó la frase. Y es que volvemos a lo mismo. Son personas, son humanos. Sí, y todas las transmisiones de Radio La Colifata están cargadas de estas frases con tintes políticos, filosóficos, con poesías que ellos escriben. Porque recuerda también, ese fue en otro episodio, en el de la Castañeda, la frase de una interna que decía, yo fui cuerda, dice, voy a parafrasear porque no me acuerdo muy bien. Recordemos que el tema de la Castañeda fue en épocas porfiristas, de la revolución, post-revolución, y eran tiempos muy contrastantes y difíciles. Entonces, esta paciente decía, yo fui cuerda mientras dejé que me golpearan, que me pusieran a trabajar, que no me dieran de comer. Yo fui cuerda ese tiempo. Me volví loca cuando me rebelé. Entonces, ya cuando me rebelé y no quise trabajar y no quise dejar que me pegaran, los patrones me encerraron aquí en la Castañeda. Entonces te das cuenta de como que, oye, incluso la psiquiatría no es una ciencia exacta, no es como la medicina, pues, o sea, tal vez, o en aquellos tiempos, tiene tintes estructurales, políticos, socioeconómicos, que también, qué bueno que se han visualizado. Mira, yo recuerdo, yo estuve en una estancia de Delfín
cuando el Delfín era presencial, antes de la pandemia. Qué buenas eran las épocas pre-pandemia. Me tocó irme al IMSS y estuve al IMSS, al ISSSTE 20, bueno, no voy a decir la clínica, pero está en la Ciudad de México. Y estaba en el departamento de psiquiatría y neuropsicología. Y vimos el caso de una chica que estaba interna por X motivo, pero una de las cosas que me llamó más la atención fue que porque estuvo interna y luego salía. Y así pasa con muchos. Los internan, lo desinternan, los vuelven a internar. Y en uno de sus estancias, mantuvo una relación con el chef del hospital, pero sí, ya como describían la relación, era abuso, o sea, la chica era abusada sexualmente y manipulada, porque el tipo estaba casado y le decía, no, es que tú eres mi novia y así. Entonces, eso era un abuso. Y dices, güey, o sea, ¿quién está más enfermo? ¿Ella o el güey que la está violando, que supone que es el trabajador del lugar? Entonces, de todo esto está cargado la psiquiatría. De esto y de mucho más, ¿no? Realmente son temas muy interesantes. Yo los invito a que vayan, escuchen Cosas de Locos. Está increíble, es un podcast que me divierte mucho, lo disfruto bastante y sobre todo aprendo, porque yo sé que a ti te gusta mucho esta parte de los experimentos sociales, de las investigaciones, de metodologías, etcétera, ¿no? Es increíble cómo tú y tu equipo de trabajo, un saludo para todos los que también hacen Cosa de Locos, lo han llevado. La verdad, lo reconozco. Abner, has hecho un podcast divertidísimo, muy genial y sobre todo combinas muchas partes porque informa y entretiene a la audiencia. Y eso está muy cool y está genial. Gracias a ti he podido conocer cosas de la psicología que no conocía. Y gracias por eso. No, pues muchas gracias a ti, Iván. La neta me sonrojas este halago que me das. Porque justamente fueron temas que dije, ¿cómo me gustaría que me lo dieran a mí, que me los contaran a mí? Y creo que contar cosas externas hace que se te queden más grabados los temas. O sea, a todos nos contaron del pequeño Albert y de Pablo, pero si nos hubieran contado que a lo mejor Watson le era infiel a su novia, a su esposa, te emocionas porque es como una historia, es una novela y asocias cosas. Antes de que se me olvide, bueno, también un saludo a los de Cosas de Locos, que ya no sé cómo vamos a hacer el podcast porque muchos, pues son estudiantes foráneos, o fueron estudiantes foráneos, ya se graduaron afortunadamente. Entonces se están yendo de aquí de Ocotlán. Voy a ver cómo se modifica el podcast para que siga existiendo. Y antes de que se me pase, quería mandarle un saludo y un agradecimiento al doctor Esteban Lazo, que fue quien me recomendó este tema de Radio La Colipata. Él tiene su canal de YouTube, Esteban Lazo. También ha tenido participación ahí en algunos podcasts que después se los pasaré en la página. Y pues nada, Iván, muchas gracias de verdad. No, al contrario, la verdad, agradezco mucho que hayas aceptado grabar este episodio de Radio La Corifata. Pueden encontrar más información ahí en su podcast. No lo quise abordar la historia como tal, porque pues eso es algo que tú ya hiciste y que la verdad quiero que la gente vaya y conozca más cerca de Radio La Corifata. Te agradezco muchísimo. Bienvenido por primera vez a Psicología, Música y Cine. Esperemos que no sea la última vez que estés por aquí, que vengan muchísimas más. Igual también tú estás invitado, ya a lo mejor cambiamos la modalidad y eso en Cosas de Locos y eso va a permitir que te integres también ya en algún capítulo. Y claro, cuando vamos a grabar aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias y gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron. Gracias por su tiempo. Esto pues ha sido todo por el momento, pero también me gustaría que, Abner, me imagino que ya te sabes tu frase de despedida. De Cosa de Así Locos. es.
Bueno, es que me hace completa porque estamos en Facebook como Cosas de Locos, en Instagram como Cosas de Locos el podcast. Recuerden que la psicología es cosa de locos y locas estamos todos, todas y todes.